Es cierta la tesis que dice que el cambio climático puede afectar más que proporcionalmente y en primer lugar los sectores más pobres de un territorio, de una sociedad. En sociedades altamente desiguales como las nuestras en América Latina o con alta pobreza como en otras regiones del mundo, el cambio climático golpea en primer lugar a este tipo de poblaciones, las más discriminadas, las más débiles, las más pobres. Podríamos adelantar la tesis que el mercado, los mecanismos de mercado actuando libremente, empiezan a valorar la tierra, el suelo, de tal manera que si es más segura, vale más, si es más insegura, vale menos, y por tanto hay una localización poblacional a la inversa de lo que debería suceder si quisiéramos adaptarnos al cambio climático, es decir, que en los suelos de más bajo precio, por ser más inseguros, se ubica la población más pobre y por tanto queda expuesta en mayor medida a los cambios del clima. Este tema de pobreza, cambio climático, me parece que es fundamental, dado que si se van a construir, ojalá algún día, fondos financieros para adaptar la humanidad al cambio climático y para mitigar el cambio climático, parte de estos recursos tendrían que ir preferencialmente hacia regiones, localizaciones, partes de la humanidad, las más pobres, las más discriminadas, precisamente para podernos adaptar con más eficacia al cambio climático. Y pongo como ejemplo, pues obviamente mi país. Durante décadas, por razones de estructura de poder, los campesinos, que son una parte muy importante de la población, han venido siendo desplazados hacia los bordes del agua o incluso dentro de los cuerpos de agua. El cambio climático provoca altas temporadas de lluvia y esa lluvia inmediatamente se convierte en inundaciones que golpean en primerísimo lugar y matan literalmente. La última oleada invernal mató 200 personas a familias campesinas desplazadas por la violencia y ubicadas forzadamente o al lado de los cuerpos de agua o dentro de los cuerpos de agua. Lo mismo, como ejemplo, sucede en la ciudad de Bogotá, con una estructura social menos desigual que la del país. Aún así, en épocas de altas lluvias, las partes inundables de la ciudad resultan ser aquellas en donde están ubicadas las poblaciones más pobres de la ciudad. Y están ubicadas allí porque el precio del suelo es más barato, es decir, hay un mecanismo de mercado de tierras perverso que lleva a la población más pobre a vivir precisamente en donde es más inseguro vivir y por tanto su derecho a la vida está profundamente cuestionado. En cierta forma, y dentro de esta experiencia de 3 años como alcalde de Bogotá, lo que hemos podido observar es que hay unas estructuras de poder, de mercado, de intereses que provoca no solamente una exposición mayor de partes de la población al riesgo del cambio climático, sino que actúa como fuerzas que detienen las políticas que puedan permitir adaptar o mitigar el cambio climático. Y aquí tendría que pasar a una segunda parte de esta exposición, el problema de la nación y el problema del territorio para abordar la discusión y las acciones inmediatas sobre el cambio. En el encuentro en Nueva York, por ejemplo, me invitaron a un evento donde estaban los ejecutivos de las principales empresas de seguros del mundo. Y uno de esos ejecutivos, trató de mostrar un modelo según el cual, si actuase libremente el mercado de seguros, asignándole primas mayores a empresas y territorios que no hacen nada por adaptarse al cambio climático
y se abaratasen los seguros para aquellas empresas e individuos que sí lo hacen, trataba de insinuar el Ejecutivo que el mercado de seguros podría ser un factor de agenciamiento de adaptación del cambio climático. O en cierta forma que el mercado actuando libremente podría regular de tal manera, internalizando los costos ambientales, que adaptase casi que automáticamente las economías y los territorios al cambio climático, una especie de neoliberalismo verde. Estas fuerzas, estas posiciones, estas ideologías que se hacen presentes en estos encuentros tratan de llevarnos a la posición que, sin afectar estructuras de poder, sea económico, intereses derivados de la economía o políticos, podemos adaptarnos tranquilamente a los cambios del clima e incluso a través del mercado mitigar los efectos del cambio climático. Mi experiencia dice que eso no es así y que al contrario es lo que hace que pasemos de COP19 a COP20 a COP21 y probablemente a una COP100 sin mayores medidas y ya demasiado tarde. Porque estamos ante una maquinaria que resiste la adopción de políticas que permitan eficiencia en la mitigación del cambio climático, simplemente porque nuevas políticas afectarían intereses económicos y estructuras de poder territorial y nacional. La nación se incapacita para adoptar medidas y en el encuentro de las naciones para hablar sobre estos temas, lo que vemos con impotencia es que no son capaces de ir más allá y lo más rápidamente posible. Es decir, esta vez los tiempos de la naturaleza van más rápidos que los tiempos políticos de la humanidad, a menos que cambiemos los actores de las decisiones. Y en la ciudad de Bogotá, en medio de redes de ciudades, de territorios, de regiones en los que hemos participado, hemos tratado de construir un nuevo actor, la alianza entre ciudad, lo local y los nuevos movimientos sociales. Y voy a contar brevemente la experiencia. Cuando nos fuimos hacia las tareas de mitigar el cambio climático sin que la ciudad sea una gran responsable de emisiones de efecto invernadero, nos movimos en dos frentes: el cambio estructural del transporte, en lo que más éxito hemos tenido, cómo desligarnos del petróleo como energía, cómo pasar a la energía eléctrica, que en Bogotá es fundamentalmente agua, cómo electrificar el transporte, y lo que hemos obtenido es, uno, un éxito en el sentido de que mayor cantidad de población hoy, quebrando una tendencia histórica, asume el transporte público por encima del transporte privado, que se congela e incluso se reduce. Una mayor parte de la población, sobre todo juvenil, adopta la bicicleta como método de transporte permanente, cotidiano. Hoy debe haber 1 millón de personas montando bicicleta en las ciclovías de la ciudad, cotidianamente 500.000 de personas. Hemos logrado saltos no tan rápidos como quisiéramos en la electrificación del transporte público, hacia el bus eléctrico, hacia el metro, hacia los tranvías 100% eléctricos. En 5 años la ciudad va a tener una estructura de transporte entre la bicicleta y el metro, en donde la mayor parte de la gente se mueve sin utilizar energías que emiten gases de efecto invernadero. Nos movimos en el segundo frente: evitar enterrar basuras que altamente orgánicas producen gas metano, el peor gas de efecto invernadero, en los rellenos sanitarios. Y adoptamos el mecanismo de integrar humildes recicladores, miles, para potenciarlos, remunerarlos y hacer saltar la reutilización de residuos en la ciudad. En ese cambio de modelo, el alcalde fue, y por ello,
destituido e inhabilitado por 18 años en su posibilidad de ejercer política, hacerse elegir o ser elegido. Solo una movilización social poderosísima restituyó al alcalde sin que hasta ahora se haya tomado decisiones definitivas sobre los procesos judiciales en curso. Procesos disciplinarios, que no judiciales, porque me exoneraron de cualquier culpabilidad de tipo penal. Los intereses ligados a la privatización del aseo, que tenían como modo de negocio enterrar la basura en el relleno sanitario, lograron destituir al alcalde e inhabilitarlo por 18 años porque habíamos propuesto y actuado en función de aumentar el papel del reciclador humilde, no del gran empresario tradicional del aseo, y potenciarlo, potenciando el reciclaje en la ciudad de cara a mitigar los efectos del cambio climático que hacemos como ciudad. Es decir, aquí vimos cómo unas relaciones de poder específicas actuaron para detener medidas en pro de la mitigación del cambio climático. Después, y en el frente de la adaptación del cambio climático, decretamos un plan de ordenamiento territorial que tratara de respetar los cuerpos de agua, de respetar el territorio del agua, le decimos nosotros, y de reordenar la población y las densificaciones de las construcciones, de tal manera que un mayor núcleo de la población, mezclando todos sus orígenes sociales, se ubicara en las zonas más seguras y se prohibiera la construcción en las zonas más inseguras, más expuestas a los cambios del clima en términos de lluvias. Los intereses de propietarios de la tierra y de propietarios de la construcción se movieron de tal manera que el plan de ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá, que la adaptaba al cambio climático, fue suspendido jurídicamente. Son experiencias concretas, de acciones concretas que nos muestran cuál es la dinámica política, las fuerzas que se mueven alrededor de o adaptarnos al cambio climático o no permitirlo. Lo local es un laboratorio que nos permite medir si somos capaces como autoridades locales de superar las ineficiencias de la nación, de lograr resultados positivos en estos términos más rápidamente que las naciones mismas, pero al mismo tiempo provocan reacciones políticas mucho más intensas en contra y a favor de lo que suponemos. Bajo este escenario, yo me permitiría sugerir que, aunque sigamos presionando a las naciones en torno a decisiones como estos eventos lo hacen, produzcamos los nuevos sujetos que sean capaces de ser más eficientes en la mitigación del cambio climático y en la adaptación de la población a él. Y esos nuevos sujetos son básicamente no nacionales, son locales, gobiernos locales ligados a nuevos movimientos sociales y su interrelación en red en el mundo. Si estos nuevos sujetos logran acciones concretas, la ciudad de Bogotá lo demuestra a pesar del conflicto político que ha desatado, acciones más eficaces, entonces ahí sí podremos llevar poderosas naciones, grandes emisoras de gases de efecto invernadero, a políticas mucho más contundentes que las que hasta ahora están actuando. Es decir, que nosotros no solamente nos deberíamos reunir en las COP, la 19, la 20, la 21 y seguirá la 22, la 23, la 24, sino que tenemos que tener una dinámica propia, una articulación global propia con acciones propias. Las autonomías locales y la fuerza de los nuevos movimientos sociales lo permiten. Regiones menos autónomas no lo podrán hacer tanto como regiones más autónomas.
Y por eso la ciudad de Bogotá estaría dispuesta a reunir en el mes de septiembre del año entrante, antes de la COP 21 en París, a las ciudades latinoamericanas, que son las más grandes del mundo, que es el proceso de urbanización más fuerte del mundo, las ciudades suramericanas, centroamericanas, caribeñas, en un encuentro en la ciudad de Bogotá que nos permita no solamente evaluar las experiencias ya recorridas en términos de transporte sostenible, en términos de ordenamiento territorial hacia la mitigación del cambio climático y la adaptación, sino además postular una agenda común, no solamente a la COP21, y para ello nos gustaría que Francia nos acompañara y que París como ciudad nos acompañara, y otras ciudades para no ser discriminadores, sino una agenda propia que se desarrolle con autonomía de lo que suceda con las naciones en el concierto mundial. Es decir, que podamos establecer una agenda autónoma, propia, con recursos propios, con decisiones propias, articulando gobiernos locales y movimientos sociales de nuevo tipo. Gracias, muy amables.